después un enlace para que puedan descargar toda la información del curso. Hago un recordatorio también, yo he dado potestad para poder pues llevar esto en buen término y de la mejor manera posible. Cualquier sugerencia siempre va a ser bienvenida. También he recibido comunicación de algunos de ustedes donde indican que existen ciertas limitantes con respecto a la velocidad del video o a la recepción de la señal de mi señal, así como puede ser una deficiencia de la señal de ustedes. Toda vez recuerden que uno de los impedimentos de la modalidad virtual pues es depender prácticamente de la buena recepción que puedan tener nuestros dispositivos. Entonces, si en algún momento esto se va deteniendo, se va obstaculizando, por favor, le pido la paciencia. El caso, pues les comento que únicamente recibí como 5 o 6 personas que me manifestaron ese inconveniente. Pues eso me da un poco de alivio, cierta tranquilidad por el hecho de que con este grupo tan numeroso, en este momento hay 125 conectados, pues tener 6, pienso yo, estas fallas técnicas. Muy bien, sin otro particular, entonces vamos a dar inicio al contenido del tema del día de hoy. Nos encontramos en la semana número 2 y lo dijimos la semana pasada, una cuenca hidrográfica es una red o un sistema de drenajes, un sistema de ríos, un sistema de cuerpos de agua que lo que pretende es distribuirse en un territorio y poder llevar el recurso agua a una gran cantidad de personas que lo van a necesitar. Y por lo tanto, si estamos hablando del recurso agua, tendríamos que comprender como segunda instancia, tanto el objetivo de la clase de hoy es que ustedes reconozcan alguna terminología que se ha utilizado en el tema del ciclo hidrológico y que además comprendan cuál es la importancia de todos los procesos que están involucrados en este ciclo. Vamos a empezar dando una definición tal vez un poco escueta sobre lo que es el ciclo y al final comprenda en realidad a qué se refiere el ciclo hidrológico. Podríamos decir como primera aproximación que el ciclo hidrológico es un ciclo o una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que suceden en el mismo orden. Se trata de un ciclo, significa que cada cierto tiempo se va a repetir. Por poner un ejemplo para entender qué es un ciclo, recuerden que ustedes tienen ciclos semestrales donde se van distribuyendo los cursos del pensum en diferentes ciclos, en diferentes semestres, para que nuevamente puedan repetir el proceso, más no el curso, ¿verdad? La idea es positivo, donde el líquido o el recurso va cambiando de estados para poderse reciclar, para poderse renovar y así conservar en el transcurso del tiempo el vital líquido para la sobrevivencia del ser humano. Este término hidro, su ocurrencia, su forma de distribución,
su forma de circulación, cuáles son las propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, la atmósfera y la superficie terrestre. De esa manera, cuando hablamos de la palabra hidrológico, nos estamos refiriendo a toda la complejidad que involucra el recurso agua, no únicamente como una sustancia. Si unimos estas dos palabras, ciclo e hidrológico, nos estamos refiriendo entonces a estudiar la sucesión de las diferentes etapas que atraviesa el agua al pasar de la Tierra a la atmósfera. Y, por supuesto, regresar desde la atmósfera hacia la Tierra, donde se llevan a cabo pues, algunos procesos, como por ejemplo la evaporación que sucede en el mar, en los ríos, en los lagos, o las plantas posteriores a la respiración que hacen, la condensación del agua en las nubes, la precipitación pluvial, la acumulación en el suelo o masas de agua y nuevamente la reevaporación. Así vamos a ir viendo entonces los diferentes del ser humano, sino para el equilibrio de los diferentes ecosistemas y la supervivencia de la biodiversidad del planeta. Hemos estado hablando en torno al tema de agua, pero conozcamos un poco qué es el agua. Ya todos sabemos que es lagos y mares. El agua ocupa las 3/4 partes del planeta Tierra y forma también parte de los seres vivos, entre ellos nosotros los seres humanos. El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno. Entonces, en este pequeño párrafo vemos ya una importante participación del agua para la existencia de todos nosotros. Por agua. Se dice que más o menos el 70% de nuestro organismo, si no es que un poco más, está fabricado o está constituido por agua. Por esa razón es que nosotros constantemente necesitamos consumir agua para poder mantenernos en equilibrio y que nuestro metabolismo esté en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Lo que tal vez no sabemos es cuál es la trascendencia y cuál es la importancia de que el agua pueda estar presente en nuestro planeta o en cualquiera que sea en estos diferentes estados. Sabemos al agua en estado gaseoso o simplemente sabemos que existen, pero no sabemos más allá de eso. El propósito de la clase de hoy entonces es que tratemos de comprender, aparte de este conocimiento básico que nos enseñan en los colegios o en las escuelas, de cuáles son los estados del agua, poder reconocer cuál es la importancia que juega cada uno de estos 3 estados, sino que también facilita los procesos del ciclo hidrológico. Porque lanzo las siguientes preguntas. ¿Cómo podríamos nosotros elevar el agua en estado sólido hacia la atmósfera? No se podría, definitivamente. Sería ilógico pensarlo.
O, ¿qué pasaría si llovieran cubos de hielo con agua en estado líquido? Sin embargo, esa naturaleza, esa sabiduría profunda que acabo de decir, prácticamente es algo que vemos en la vida cotidiana, pero que tal vez nunca nos hemos detenido a comprender por qué sucede, cuál es la razón que es la inercia. Actuar por inercia es actuar siguiendo las pautas de todo el mundo. Se dice que es líquido porque así lo dice todo el mundo, mientras que actuar por conciencia y ciencia es entender por qué suceden las cosas y cuál es la trascendencia de todo esto. De una manera un poco más práctica, cómo se desarrolla el ciclo hidrológico en la naturaleza. Para poder explicar esto, vamos a decir primeramente que el sistema o el ciclo hidrológico no reconocemos con exactitud cuánto dura un ciclo, pero sí sabemos que se repite una y otra vez desde hace muchos milenios y que esa repetición o esa repetitividad ha provocado o ha propiciado la sobrevivencia de los seres humanos y por supuesto propició en algún momento la existencia del primer organismo vivo en este inicio, ni un punto de terminación que estén realmente definidos. Algunas personas dicen, no, el ciclo empieza por acá y termina exactamente por acá. Eso es atreverse mucho por el hecho de que no tenemos el conocimiento pleno de la verdad. Únicamente el ciclo hidrológico ha sido una aproximación tratando de entender con la más lógica percepción humana cómo es que se llevan a cabo los procesos. Vamos a asignar una lógica básica que empieza desde la evaporación. Entonces vamos a decir, repito únicamente para este curso, que el ciclo hidrológico va a empezar por el proceso de evaporación. Observen, por favor, en este esquema tenemos los mares, tenemos la atmósfera, o entre natural, y también montañas, así como ríos que van por la superficie y ríos que van subterráneos dentro de la superficie terrestre. Estos son los elementos básicos para comprender. Otras probablemente hacia la izquierda, como estas que están acá. Es decir, que tenemos movimiento en todas las direcciones dentro del esquema del ciclo hidrológico. Así que vamos a ir tratando de explicar qué es lo que pasa con la lógica del ciclo hidrológico. Tenemos la primera flecha hacia arriba, es decir, la evaporación es el proceso donde el agua se convierte desde su estado líquido a su estado gaseoso. Esa evaporación sucede en la superficie del océano y también
en la superficie de la Tierra. Observen, por favor, las flechas. Hay una flecha que va hacia arriba, que es terrestre. Hay también una evaporación desde el suelo, con todos los microorganismos o el agua que está contenida en el suelo y en el subsuelo. Existe también una evaporación que proviene de la transpiración de la vegetación, represas inclusive, es la evaporación que sucede desde la Tierra. Por eso vemos una flecha que une a todas ellas y nuevamente aporta esa evaporación hacia las nubes. Vemos una tercera flecha que está acá, que es la evaporación, aquel paso del agua desde su estado líquido hacia su estado gaseoso, que también resulta una entrada en este sistema. Entonces, pregunta de examen. Si yo les preguntase acá cuáles son las principales entradas en el sistema del ciclo hidrológico, entradas que contribuyen al ciclo hidrológico. Y de estas principales entradas, que son tres, la que corresponde a la de los océanos es quizá la más importante. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que del 100% de la superficie del planeta, el 75%, las 3/4 partes, 75% del agua que es necesaria para llevar a cabo este ciclo hidrológico proviene precisamente de los océanos. Muy bien, espero estar haciendo lo más claro posible para explicar este esquema. A medida que o la capa en la cual nosotros vivimos, pues cada vez la temperatura se hace menor. Por lo tanto, ese aire humedecido se va enfriando y ese vapor se transforma nuevamente en agua líquida. A esto le estamos llamando el proceso de condensado líquido. Las gotas de agua que están arriba se unen y forman entonces lo que conocemos como las nubes. Las nubes, recuerden por favor, es agua en estado líquido y también en estado gaseoso. Prácticamente es un sistema que se va a reciclar. Comienza entonces el proceso de precipitación hacia la Tierra. Esta palabra precipitación es posible que algunos de ustedes todavía no reconozcan qué significa. La precipitación es el nombre que se le da a la lluvia y más específicamente se le denomina la lluvia. Comienza entonces el estado de la precipitación pluvial, que es cuando las nubes se cargan tanto de agua que es necesario descargar toda aquella y entonces ya cae en forma de lluvia. Si en la atmósfera
hace mucho frío, el agua entonces puede caer como nieve o como granizo. Por eso es que a veces nosotros cuando hemos visto el granizo caer, es precisamente porque la temperatura en la troposfera es demasiado fría. Es decir, depende mucho de la estación del año, va a depender mucho del lugar del planeta, va a depender mucho también de la altura sobre el nivel del mar en la que esté lloviendo, para ver cómo sucede realmente este fenómeno de la par. En la comunidad de La Par, ahí no pasó nada más que una lluvia normal. Entonces, si hay ciertas características que no podemos observar definitivamente que están sucediendo en la atmósfera o en la troposfera, donde da lugar a que el fenómeno se comporte de diferente manera. Estamos acostumbrados a ver, la lluvia puede caer tanto en la Tierra como en los océanos. Eso, por favor, tómenlo muy en cuenta. No solamente llueve en la Tierra, sino que también en las grandes extensiones de océanos que solo tenemos una remota idea de cómo podrían ser. Tenemos, por supuesto, una mejor idea de cómo puede extenderse la superficie terrestre, pero hay tormentas, hay huracanes, etcétera. También llueve fuerte en algunas ocasiones. Repetíamos entonces, la lluvia puede caer tanto en la Tierra como en los océanos, y nuevamente el ciclo se va a repetir de manera periódica. Periódico significa que va a ser para siempre. Es importante y lógico indicar que el agua pluvial de la que estamos hablando, porque es justamente la lluvia el recurso que abastece a los diferentes lagos, a las diferentes lagunas, a los mares, a los ríos que se van distribuyendo por la red de drenaje de una cuenca. Por lo tanto, vemos la trascendencia que vengan lluvias de manera consecutiva o de manera oportuna para poder hacer o poder lograr que los cultivos puedan desarrollarse satisfactoriamente. Pero cuando no llueve es cuando, por lo regular, los agricultores comienzan a preocuparse por de la no lluvia en la región. Y por supuesto, si nosotros estamos hablando del tema de cuencas de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas, tendríamos que propiciar las características que vengan a fortalecer el ciclo hidrológico. Y es que, como ya será de su conocimiento, en la medida que nosotros vamos acabando con los habitacionales, lo que realmente estamos haciendo es reducir la cantidad de entradas para este ciclo hidrológico. Por lo tanto, dicho de una manera más sencilla, estamos debilitando la capacidad de regeneración de este ciclo hidrológico. Están pudiendo entender ahora la trascendencia de los recursos naturales, lo que está
estamos realmente es destruyendo nuestro planeta, porque esa capacidad de regeneración realmente, en lugar de estarla beneficiando, la estamos perjudicando, la estamos obstaculizando, y por lo tanto, todas las personas que vivimos en la más definitiva del ciclo hidrológico, la buena utilización de los recursos naturales. Y por esa razón es que dentro de un plan de manejo de las cuencas hidrográficas, el manejo de los recursos naturales, principalmente bosques, ha sido uno de los temas de mayor interés, porque sabemos que mientras más árboles existan, más fácil será que llueva más seguido, que haya una buena distribución de agua en todo el territorio. La oración va a ser más fácil o más difícil dependiendo de la calidad del agua. Si gran parte o si un gran porcentaje de estos cuerpos de agua está contaminado, lo más probable es que los procesos de evaporación se haya recibido algún curso de administración, que la velocidad de un proceso se va a limitar a la velocidad del elemento más lento. No sé si me explico. Si yo tengo todos estos elementos y casi todos trabajan rápido, pero este trabaja lento, no importa qué tan eficiente sean los demás, si este es lento, el proceso es ágil, o hacer que se vuelva mucho más obsoleto o más deficiente. Todo dependerá de nuestro raciocinio y de nuestro compromiso para realmente hacer las mejores prácticas que contribuyan al equilibrio del ciclo hidrológico. Muy bien, continuemos entonces. Nos habíamos quedado, voy a hacer una pequeña, las principales entradas que aportan el recurso agua al ciclo hidrológico. Esta evaporación ya en las nubes se sometía a un proceso de condensación, es decir, convertirse de estado líquido a gaseoso, y cuando las nubes tienen demasiada agua, como vemos acá, que existen unas flechitas que van hacia abajo, distribuidas por los diferentes ríos que componen al sistema de drenajes de la cuenca hidrográfica. Una parte del agua que llega a la superficie de la Tierra será aprovechada por los seres vivos. Y a este fenómeno de el movimiento del agua por la superficie terrestre se le conoce como escorrentía. Por favor, otro término que de ahora en adelante usted debe utilizar en su lenguaje cotidiano. No necesariamente le vamos a llamar movimiento del agua, sino le vamos a llamar la escorrentía del agua. Y otro porcentaje del agua que cae a la tierra se va a filtrar a través del suelo, formando capas de agua subterránea, conocido como acuíferos. Aquí vemos un pequeño río, por llamarlo de alguna manera, que se va creando en las profundidades del suelo. A esto le
denominamos acuíferos. Prácticamente estamos hablando de la contaminación de aquellos reservorios de agua que no los podemos ver, pero sabemos que debajo de nosotros se están moviendo diferentes ríos subterráneos que en alguna medida van a ir a aportar, van a ir a terminar hacia un cuerpo de agua mucho más grande. O pozos más tecnológicos, porque saben que debajo del suelo hay agua que se puede aprovechar. Y a este proceso, cuando el agua que va por la escorrentía ya no sigue escurriendo, sino que se adentra en el suelo, a eso le llamamos infiltración. Y tenemos la infiltración, que es la cantidad de agua que se va absorbiendo por parte del suelo. Y ustedes acá pueden observar otro fenómeno que se llama percolación. La percolación es todavía más profunda. Es la infiltración y por lo regular está asociado al paso de los químicos que se utilizan en la superficie del suelo hacia las partes más bajas del suelo, lo que provoca también un cambio en las características químicas, en las propiedades físicas del suelo, lo que con el paso de los años y de los siglos va cambiando por completo la manera nutricional o la forma nutricional de los suelos. Vemos que una vez se han incorporado el agua de la lluvia en el sistema de drenajes, tarde o temprano, aquí están las flechas, tarde o temprano van a ir a parar de nuevo a los océanos o hacia los cuerpos de agua que están sobre la superficie terrestre o hacia los reservorios o las represas que el hombre ha construido para poder aprovechar el recurso agua. Y una vez ahí se repite el proceso de evaporación. ¿Cuál es el fenómeno o cómo es la lógica del ciclo hidrológico? Hablemos un poco sobre las diferentes fases entonces que ya hemos venido conversando. Vamos a hablar de la evapotranspiración. Y la evaporación es cuando el agua líquida que está en la superficie oceánica y también terrestre, como ya lo vimos en el esquema anterior, pasa a la atmósfera en forma de vapor, a través de la mantienen unidas las moléculas de agua. A este proceso es el principal para incorporar agua a la atmósfera. Como ya lo mencionamos, si no tuviéramos esa gran cantidad de océanos, es decir, las 3/4 partes del planeta, definitivamente el ciclo hidrológico se comportaría de otra manera y muy probablemente la principal entrada de agua para el ciclo hidrológico son precisamente los mares. Y en la transpiración es cuando el agua se convierte en vapor
por la acción de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros y, por supuesto, las plantas. Estas contribuyen con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. Por esa razón es que se hacen iniciativas alrededor del mundo para poder conservar nuestros recursos naturales, porque ellos aportan agua para el ciclo hidrológico y el mismo ciclo hidrológico les provee agua a ellas para poder sobrevivir. Entonces, en la medida que nosotros vayamos destruyendo estos ecosistemas, únicamente estamos garantizando que en algún punto de fluvial o la lluvia es la caída de agua, que puede ser en forma líquida o puede ser en forma sólida, sobre la superficie terrestre y también sobre los mares, a partir del vapor de agua que está en la troposfera. Lluvia, como la hemos conocido, pero también puede producirse en forma de nieve, granizo, rocío o escarcha. Y vemos la escorrentía, como ya lo mencionamos, es el proceso por el cual del suelo, por supuesto a favor de la pendiente. Sabemos que todo siempre está sujeto a la gravedad de nuestro planeta y también al relieve en el cual discurre el agua. Se produce cuando el suelo ya no tiene capacidad de filtrar toda el agua que se ha recibido de la precipitación. Significa que el suelo también tiene cierta capacidad. El agua va a tener que discurrir hacia partes más bajas de la cuenca. Y de aquí se distinguen pues dos términos importantes. La escorrentía superficial, también denominada directa, que circula por la superficie, que circula por debajo del suelo. Recordemos entonces que el agua no solamente va a discurrir por la superficie, sino que también por debajo del suelo. Y esto quizá explica algunos fenómenos que han sucedido y que hemos visto en diferentes lugares del país, donde sin razón aparente se han creado agujeros gigantescos en el suelo, en las carreteras, y es precisamente por esto, porque la escorrentía subterránea poco a poco ha ido socavando el suelo a tal punto que estos agujeros gigantescos que en algún momento han atentado contra la vida de las personas. Pero, pues, puede que en cierto porcentaje mayoritario sea una cuestión nada más de la naturaleza, pero quizá en otras ocasiones ha sido una responsabilidad del ser humano por no haber realizado los estudios correspondientes a la de la escorrentía. La infiltración es cuando el agua cae sobre la superficie terrestre y penetra a través del suelo y de las rocas, pudiendo incorporarse el agua subterránea. Una parte puede infiltrarse a mayor profundidad, recargando así los acuíferos. Vemos, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, un charco,
aunque lo correcto es decir que es una parte que está anegada, donde pues el agua ha quedado reposada y el suelo está tratando de infiltrar esa agua que quedó atrapada hacia el interior del suelo. Por supuesto, esto no sucede a veces de manera inmediata, es un proceso que lleva horas. Descarga de agua subterránea a la superficie de la Tierra. ¿Qué significa esto? Dentro del ciclo hidrológico debemos comprender también que tarde o temprano el agua que está por debajo del suelo, por naturaleza, el agua puede viajar largas distancias por debajo del suelo o también permanecer por largos periodos como agua subterránea antes de retornar a la superficie o filtrarse hacia otro cuerpo de agua como arroyos, manantiales, océanos, nacimientos, etcétera. De hecho, si usted ha tenido la oportunidad de ver un nacimiento, entonces eso quizá le da a usted un poquito de mayor explicación científica de por qué se crea un nacimiento de agua. Y por supuesto, este regreso, este retorno del agua subterránea al agua superficial no es algo que ocurre en días. A veces transcurren siglos para que esto se pueda llevar a cabo. Otro ejemplo podría ser si usted ha tenido la oportunidad de visitar alguna cueva. La respuesta es que en algún punto va a salir de nuevo a la superficie, ya sea en la parte alta, en la parte media o en la parte baja de una cuenca hidrográfica. Vemos en la fotografía también a una persona que está utilizando un equipo para poder medir la capacidad de infiltración del suelo. En pocas palabras, es un estudio que se le hace al suelo para determinar, número uno, la capacidad de absorción, también la velocidad de absorción y para la construcción de pozos artesanales para determinar si hay agua disponible y más o menos estimar a qué profundidad podríamos encontrar agua. Esto nada más se lo dejo como un tip para que usted investigue más al respecto y entonces pueda prepararse de kilómetros cúbicos de agua en el planeta. Es una cantidad inimaginable. Y alrededor de un 96% es agua salada. Imagínense ustedes esa gran cantidad de agua que para nosotros aparentemente es inservible, cuando en realidad es la principal materia o el principal insumo. Definitivamente estamos en un planeta bárbaro. Esa cantidad de agua es inimaginable, pero también nos da un dato curioso. Significa entonces que el 4% adicional es realmente la cantidad de agua que tenemos disponible como agua dulce que podemos nosotros consumir, el agua salada en agua dulce y en agua consumible para nosotros y los demás organismos vivos. Y de ese 4% de agua dulce, un 68% está confinada en los glaciares y la nieve.
y el 30% restante en el suelo. Vemos entonces que estos grandes icebergs realmente en los árboles, en las plantas, en las lagunas, etcétera. Por lo tanto, podemos tal vez tener una vaga idea de cuán importantes se convierten los recursos naturales para nuestra sobrevivencia. Las aguas superficiales de agua dulce son aproximadamente 93.100 kilómetros cúbicos. Y otro dato importante, ya lo habíamos mencionado, las 3/4 partes del planeta lo constituyen los mares, es decir, casi un 75% de la totalidad del planeta. Son datos importantes de conocer para poder comprender un poco más la importancia del ciclo hidrológico. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la valoración de los factores que intervienen, que es indefinido. Ya lo hemos dicho, ¿no? Si se trata de un ciclo, sabemos que es algo que se va a repetir una y otra vez. Va a estar en constante movimiento. Y este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas, que son el Sol. ¿Por qué razón el Sol? Pues porque el Sol proporciona la energía para poder elevar la temperatura del suelo y propiciar así el proceso de evaporación. Sí, ya habíamos hablado de la evaporación, sabíamos que es la conversión del agua líquida al estado sólido, para las pautas necesarias y las condiciones ideales para que inicie entonces el proceso de evaporación, es decir, llevar la temperatura del suelo y los mares a un punto bastante cálido para que las partículas de agua líquida entonces se disgreguen, se rompan y se conviertan entonces en partículas gaseosas. Y en segundo lugar, la gravedad terrestre y la topografía, que hacen que el agua que está condensada descienda en forma de lluvia y entonces puedan escurrir o puedan discurrir en el sistema de drenajes que ya hemos hablado en la clase anterior. Por eso se dice que la cantidad total de agua que existe en la Tierra se ha mantenido constante, considerando al agua como un recurso renovable. Si alguna vez usted no pudo responder por qué el agua se cataloga como un recurso renovable, pues aquí tiene la respuesta. Es debido a que el agua forma la sobrevivencia de toda manifestación de vida. El ciclo del agua ha estado ocurriendo entonces por billones de años y la vida sobre la Tierra depende de él. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha identificado en el ciclo del agua por lo menos 15 componentes o 15 etapas que son importantes para estudiar dentro de este fenómeno catalogado como ciclo hidrológico. Podríamos estudiar, por así decirlo, en primera instancia, el agua que está almacenada en los océanos. Sabemos que los océanos albergan una
gran biodiversidad del planeta. Podríamos estudiar el proceso de evaporación, la escorrentía superficial, la escorrentía subterránea, la corriente de agua, el agua dulce que está almacenada, los procesos de infiltración, la descarga de agua subterránea, los manantiales, la transpiración y el agua subterránea que también está almacenada. Vemos entonces que estos 15 componentes juegan un papel fundamental dentro del ciclo hidrológico, u obstruyendo por completo el ciclo hidrológico. Por esa razón, cada uno de estos tiene un grado de importancia equitativo dentro de todo el estudio del ciclo hidrológico, y precisamente en diferentes partes del mundo ya comienzan a existir carreras universitarias especializadas en cualquiera de estos temas, porque se convierten en temas importantes para fortalecer a nivel regional o a nivel distrital. Forman el 75% de la superficie del suelo. Por lo tanto, sabemos que constituyen uno de los elementos más importantes dentro del ciclo hidrológico. La principal entrada de agua para el ciclo proviene de los mares. La cantidad de agua que es almacenada en los océanos por largos periodos de tiempo es mucho más incorporarse al ciclo hidrológico, pero aquella agua que no se incorporó al ciclo queda en estado de reserva almacenado en los mares. Se estima que los océanos proveen un 90% del agua que se evapora hacia la atmósfera, eso ya lo comentamos, pero también existen corrientes en los océanos que mueven grandes masas de agua alrededor de la Tierra. Estos movimientos tienen una gran influencia en el Atlántico, que mueve agua desde el Golfo de México a través del Océano Atlántico hacia Gran Bretaña. Podemos ver toda la coloración naranja o amarilla, es la corriente del Golfo, donde se van moviendo grandes cantidades de agua a diferente temperatura, agua cálida, hacia estas regiones un poco más frías. Y ese cambio de temperatura en los océanos provoca también algunas alteraciones del ambiente, también vienen a impactar en la estabilidad o el equilibrio del ciclo hidrológico. A una velocidad de 97 kilómetros por día, la corriente del Golfo mueve 100 veces más agua que todos los ríos sobre la Tierra, sobre el planeta. Imagínense, esto es únicamente a manera de ejemplo y de referencia. Muy bien, pasemos al siguiente tema. ¿Qué relación existe entre el ciclo hidrobiológico y las cuencas hidrográficas? De cuencas hidrográficas. Y aquí vamos a empezar desde la siguiente forma de
pensamiento. Cuando se piensa en un río, es importante pensar en su cuenca. Significa que no debemos que entonces tiene influencia sobre el comportamiento de ese río. No podemos estudiar únicamente el río, entonces acá es el área donde toda el agua que cae dentro de esta drena se va a dirigir hacia un mismo punto. Si ya sabemos que el ciclo hidrológico tiene una salida, que es la precipitación que se pueda desarrollar, y sabemos entonces que el conjunto de ríos va a constituir lo que conocemos como una cuenca hidrográfica. Y por las condiciones del relieve y también por efectos de la gravedad, todos estos ríos van a confluir en algunos puntos, como por ejemplo estos que están acá, y finalmente en la parte baja de la cuenca. Recuerden, por favor, cuando hablemos de punto de aforo, estamos hablando del punto donde todo el sistema de drenajes va a ir a descargar el agua para finalmente dirigirse a una desembocadura. Las cuencas pueden ser tan chicas como el territorio que cubren dos o tres aldeas, o tan grandes como para incluir a toda la porción de tierra que cubre a varios departamentos juntos. Cuencas pequeñas o también provocado por el hombre. Manejar, conservar y recuperar una cuenca y la calidad de sus aguas significa una contribución importante al ciclo del agua, pues el mal uso que se le dé a este impediría una renovación natural adecuadamente una cuenca, una subcuenca o una microcuenca. Lo que vamos a estar garantizando es fortalecer el ciclo hidrológico y por lo tanto perpetuar la sobrevivencia de gráficas. Aquí tenemos algunas partes de la cuenca adicionales. Tenemos las divisorias de agua, conformado por los límites o los parteaguas de la cuenca, los afluentes, que son los ríos que aportan agua hacia el cauce principal. Tenemos el río principal o el cauce principal y tenemos los efluentes. Por favor, reconozcamos estas dos palabras, afluentes con A, lograr la desembocadura hacia cuerpos de agua más grandes. Sabemos que 3/4 partes de la Tierra se componen de agua. Mucha de esta agua se evapora debido al calor. Es así que una gran cantidad de agua queda suspendida en la atmósfera y una vez que ha terminado de llover y con el paso de la temperatura o el aumento de la misma, podemos observar que poco a poco el cielo se va despejando, pero aún quedan en el cielo pequeños cúmulos de nubes, que es todavía agua que quedó en estado de reserva en la atmósfera en forma de lluvia. Abajo ya en la tierra las cuencas se convierten
un gran recipiente donde se recoge toda esta lluvia. De aquí el agua vuelve al mar, a la atmósfera, o es almacenada temporalmente en los suelos y acuíferos. La lluvia que va a evaporar se puede infiltrar o por escorrentía se puede mover por la superficie en función de la topografía y la pendiente. El agua finalmente llega a los cuerpos de agua a través de las cuencas hidrográficas saludables, para que así podamos garantizar una mejor calidad de vida o de agua, mejor dicho, en nuestros ríos y nuestros embalses. Aquí vemos un ejemplo de un embalse. Ustedes se pueden dar cuenta esta gran cantidad de agua que ha sido almacenada para poder aprovechar su energía a la mayor cantidad de personas posible. ¿Por qué es importante mantener las cuencas forestadas? Creo que a estas alturas de la presentación o de esta videoconferencia, usted ya tiene una mejor idea si los árboles contribuyen a mantener las cuencas en buen estado. ¿Por qué razón? Por los efectos de la transpiración o la evapotranspiración. Recuerde, por favor, las plantas y el reino vegetal. Algunos beneficios de las cuencas forestadas. La capa vegetal suaviza el impacto del suelo, del agua de lluvia al caer. Sirve como una capa protectora que impide la erosión del suelo. Las hojarascas, que son resultado de estos ecosistemas, también absorben energía de la escorrentía y reduce la erosión. Sirven como amortiguadores para que la escorrentía no sea tan fuerte y no se vaya socavando el suelo, provocando, por ejemplo, las famosas aceleran la velocidad del agua y ayudan a retener los sedimentos que son más grandes. Se reduce la velocidad de las escorrentías y también reducen la erosión y la sedimentación. Descarga de agua subterránea, el movimiento del agua hacia afuera del suelo. Ya habíamos mencionado subterránea por cientos de años y lo continúan haciendo hasta el día de hoy, principalmente para beber y también para fines de riego. La vida en la Tierra depende del agua subterránea tanto como del agua que está disponible en la superficie del suelo. No vayan a creer, por favor, que esta agua que está en los acuíferos es un recurso que está únicamente inservible. La dirección y la velocidad del movimiento del agua subterránea están determinadas por varias características del acuífero y de las capas confinadas del suelo, donde el agua tiene dificultad en penetrar, como la capacidad
que permite que sea fácil o difícil el movimiento del agua hacia las partes más bajas. Y también va a depender de la porosidad que tenga el suelo, es decir, la cantidad de espacio abierto que permita que el agua fluya por esos pequeños drenajes. Ponemos como ejemplo este pequeño bloque pueda infiltrarse por la estructura y irse distribuyendo por los poros de una manera más homogénea. A eso le llamamos la permeabilidad. De esa cuenta hay suelos que son semipermeables, hay suelos que son totalmente permeables y hay otros que son impermeables sobre la superficie del suelo. Si la roca permite que el agua se mueva de una forma libre, el agua puede moverse en distancias significativas en un corto periodo de tiempo. Hablemos un poco de la encuesta geológica de los Estados Unidos en 1967 y también con información de 1984. Aunque pueda parecer una fuente de información bastante lejana, es información todavía que sirve para referencia y podemos observar que un 97% vemos que en un gran grupo de agua dulce están los lagos, los mares tierra adentro, la humedad de la tierra, la atmósfera, los ríos, para lograr entonces juntar el 100% del agua que está disponible. Creo que la mayor concentración o el mayor interés estaría en los océanos, en los glaciares y en el agua subterránea. Pero dentro de nuestras posibilidades, lo que está a nuestro alcance poder administrar es la superficie terrestre por medio del manejo apropiado o adecuado de las cuencas. Podemos mencionar 3 factores que la envuelven: la distribución, el acceso y la calidad. Cuando hablamos de distribución, pues estamos diciendo que cada región presenta cantidades de agua para su aprovechamiento sumamente. La lluvia no es muy frecuente. Por lo tanto, se podría decir que están en desventaja porque sin el recurso agua, pues se ven limitados a poder llevar a cabo ciertas actividades de desarrollo agrícola, por ejemplo. Mientras que en otros lugares donde hay toda una gran red de distribución de agua, la crisis del agua realmente pone atención en la inequidad que tienen los territorios o las regiones para poder aprovechar el recurso agua. En el acceso, no todas las personas cuentan con los mismos recursos de infraestructura y monitoreo adecuado. Hoy en día, según algunas investigaciones, se cree que 2 de cada 5 personas
no tienen acceso a una salida de agua potable. Imagínense ustedes, 2 de cada 5 personas no tienen acceso, distribuido en el mundo entero, que no tiene acceso al recurso agua. Y si quisiéramos poner todavía más el contexto actual de la pandemia que estamos viviendo, donde se nos exige lavarnos las manos constantemente, podríamos decir que hay muchas personas que ni siquiera pueden cumplir este requisito por la mala distribución que hemos hablado hace un instante, y por supuesto porque no tienen acceso a un sistema de agua municipal, diferentes actividades que se desarrollan alrededor de ella y que son realizadas sin los debidos cuidados para mantenerla. Algunas regiones que tienen gran riqueza de ríos y de disponibilidad de agua, tal vez no hacen nada para conservar la buena calidad de la misma. Estos 3 puntos de vista se deben ver como un solo y entender entonces que el recurso de agua lamentablemente no es un recurso que está disponible para todos, pero que ustedes, como futuros profesionales, en algún momento van a estar involucrados en proyectos de gente, en algunas ocasiones ha sido capturado por grandes empresas que se han enriquecido a costa de la necesidad de las personas, haciéndose propietarios o dueños de manantiales, de nacimientos de agua de gran caudal, que no debería ser así. Prácticamente debería ser un recurso que esté disponible en regiones en donde está escasa. Básicamente, ponernos a pensar qué hacer cuando hay y cuando no hay agua. Eso creo que va a ser el principal reto de ustedes como profesionales, poder hacer un uso inteligente, un plan real. Debemos conocer acerca de la situación del agua en cada cuenca, y para esto podemos aprovechar la tecnología tanto con equipos de medición de datos como con distintos tipos de software que permitan la simulación del comportamiento del agua con los diferentes factores que se relacionan con el clima y con el suelo. Ha sido dispuesta en América Latina y el Caribe, y esta herramienta permite realizar simulaciones hidrológicas con el objetivo de evaluar la disponibilidad de agua en la cuenca e incluso simular bajo escenarios de cambio como el crecimiento demográfico, por ejemplo, o los efectos, el análisis y la evaluación de una cuenca hidrográfica. Bueno, para finalizar, aquí están las preguntas de la clase de hoy. ¿En dónde empieza el ciclo hidrológico y en dónde finaliza? En teoría, es el proceso por medio del cual el vapor de agua se escapa de las plantas hacia la atmósfera. Se dice que las aguas subterráneas en algún momento saldrán a la superficie. Esto es
verdadero o es falso. Como usted podrá apreciar, son cosas que hemos hablado durante esta videoconferencia. Espero haber sido lo suficientemente claro como para poder dar respuesta a estas interrogantes. Preguntas. Creo que obtener el 100 en este curso es muy fácil. Solo necesitará un poquito de disciplina, dedicación, responsabilidad para llevar a cabo este curso con éxito. Así que quiero agradecerle por su atención y sobre todo por estar al tanto de nuestras videoconferencias. Cualquier observación, por favor, siéntanse en libertad de escribirme al correo que ya les he comunicado.